Ok, ahora sí. Entonces, estamos primero haciendo una pequeña corrección de la última filmina de la clase pasada, en donde dimos un criterio para clasificar los puntos críticos de Lagrangiano como un máximo o un mínimo del problema de optimización con restricción. Entonces, ¿cómo, y de paso repasamos, entonces, cuál es el criterio que me permite clasificar un punto crítico? Entonces, para hacer el criterio tal vez más fácil de recordar, honestamente, a mí si no, me cuesta bastante cuando lo veo escrito en los libros de texto, aplicarlo. Hay muchísimas fórmulas y muchos signos y cambios de signo que hay que recordar, y me parece que esta es la forma tal vez más sencilla de recordarlo. Entonces, lo que hacemos primero es construir la matriz la tabla de signos para determinar si la matriz hessiana asociada al lagrangiano es positiva o definida. Esta es la tabla para, ¿cómo lo digo? Para determinar si la matriz es positiva o negativa sin ninguna restricción. Si yo tengo una matriz, restricción, si yo tengo una matriz cualquiera de tamaño cuadrada, de tamaño, digamos, M por M, entonces si yo quiero saber si esa matriz es positiva o definida, positiva o negativa, pues tengo que considerar los signos de todos estos menores principales. Entonces, aquí yo estaría averiguando si esta matriz hessiana, que es una matriz grande, de tamaño n por n más p, es positiva o negativa. Ahora, en el caso de un problema de optimización con restricción, a mí no me interesa exactamente la positividad o la negatividad de la matriz hessiana, porque las restricciones, las condiciones de igualdad a las cuales estoy sujeto, hacen que no sea exactamente esa matriz grande la que me interesa, sino la que me interesa es el subbloque correspondiente al hessiano, pero donde únicamente estoy derivando respecto de las variables originales del problema. Recuerde que el lagrangiano tiene ciertas variables extra llamadas multiplicadores que uno los introduce no, por comodidad, por decirlo de alguna forma, pero no son parte del problema original. Entonces, cuando yo tengo un punto crítico de la matriz, de la función lagrangiana, entonces construyo la tabla de signos que me ayudaría a saber si la matriz es positiva o negativa sin restricción. Ahora, cuando yo me concentro en el problema original, que hemos llamado estrella a lo largo de estas dispositivas, cuando me concentro en ese problema, tengo que considerar el efecto de las restricciones sobre el signo de la matriz grande. Y entonces la forma, digamos, cada una de esas restricciones, de cierta forma, elimina varias columnas de esta, de esta tabla. Entonces, si tengo P restricciones, entonces únicamente me tengo que concentrar en las últimas N menos P columnas de la tabla original. Entonces, cada restricción de cierta forma elimina varias columnas de esta tabla, y cada restricción también cambia el signo, la multiplica por un menos uno. Entonces, lo que hago es construir la tabla sin restricción. Cuando me concentro en el problema original con P restricciones, borro, así literalmente, no me importa lo que pasa aquí, y considero entonces una tabla más corta, que empezaría en el menor 2P más 1. Y después tengo que cambiar cada uno de estos más y menos respecto de este signo, ¿verdad? Este U menos 1 a la P es o un más o un menos, depende de la paridad del número de restricciones. Entonces, si es par, la tabla queda exactamente igual, ¿verdad? Porque entonces cambiaría todo por un más. O sea, multiplicaría todo por más, pero si multiplicar por más, da más, y multiplicar menos por más también da menos, entonces no cambia nada. Pero si el número de restricciones es impar, entonces multiplico por menos 1 todo. Entonces la tabla, para ese caso particular, me quedaría menos, 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 y aquí cambiaría dependiendo si era menos o más, pues cambiaría todo la tabla, dependiendo
de la tabla original. Entonces, usted se fija en la tabla original sin restricción, se fija en el signo y después cambia apropiadamente, si es necesario, los signos de la tabla que obtiene. La última columna queda igual, ¿verdad? Entonces, para P impar, si todos los signos son negativos, entonces la matriz asociada al problema original es positiva y por lo tanto habría un mínimo. Y de misma forma, si la matriz resulta ser negativa, es decir, satisface esta secuencia de signos, entonces la matriz sería negativa y tendríamos un máximo. Entonces, el error de la vez pasada fue que yo corté muy antes, ¿verdad? Creo que había cortado como hasta P. Y no, me faltaban quitarle. Entonces, el error era en la cantidad de menores que había que considerar. Aquí hay n menos p columnas. Entonces, únicamente hay que concentrarse en las últimas n menos p columnas de la tabla asociada a la matriz hessiana, pero sin restricciones. Ok, entonces esa era la corrección. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Sí? Ok, entonces continuemos. Hoy vamos de hecho, a terminar esta sección de optimización con un caso, pues que uno pensaría que tal vez es un poco más complejo que el caso de una restricción de igualdad, que es el caso de una restricción de desigualdad, ¿verdad? Como que uno incluye más gente al poner un menor igual que un igual, ¿verdad? Un igual es más restrictivo. Sin embargo, vamos a ver que el criterio pues es muy parecido al criterio para optimización con igualdad. Entonces vamos a buscar la presentación, creo que es esta. ¿Okay? Entonces hoy vamos a estudiar lo que se le conoce como el método de Kohn-Tucker, que es un criterio, es muy parecido al criterio de los multiplicadores de Lagrange, pero donde el problema que vamos a analizar es ligeramente distinto. Entonces, en la práctica, en la vida real, ustedes como economistas, pues les interesa maximizar o minimizar costos, maximizar utilidades, ¿verdad? Etcétera. Pero las condiciones, ya sea de los costos, de los insumos, del valor de la renta, lo que sea, pues usualmente son condiciones que están acotadas, ¿verdad? El precio de tal insumo, pues no supera tanta, $100. Las ganancias sujetas a las restricciones, pues sabemos que son a lo sumo, no sé, $1,000. Entonces, cuando queremos maximizar o minimizar una función, digamos, de la vida real, pues existen condiciones básicamente implícitas o inherentes al análisis, ¿verdad? Igual, no sé, si fuésemos a hablar de un problema de física o algo así, ¿verdad? Las variables, pues, no sé, la densidad de un fluido, la rigidez de una viga, todas estas variables, pues, usualmente son positivas, y tienen como un límite, ¿verdad? No la densidad, pues no sé, vamos a considerar un fluido que tenga una cierta densidad menor que, etcétera, ¿verdad? El aceite. Entonces, los problemas de optimización en la vida real, al menos los que ustedes se van a enfrentar con más frecuencia, pues tienen condiciones donde las variables están restringidas, pero no a una condición de igualdad, sino a un ámbito, ¿verdad? A una región, y no simplemente a una línea, por ejemplo. Entonces, vamos a estudiar este problema de de optimización, ¿verdad? Encontrar máximos o mínimos de funciones donde las variables satisfacen ciertas condiciones de desigualdad. Entonces, vamos a considerar tal vez un ejemplo muy, muy sencillo. Bueno, perdón, antes de concentrarme en ese ejemplo sencillo, voy a devolverme un segundo a esa condición de igualdad. Esta condición, este problema con igualdad
Ya lo habíamos resuelto varias veces a lo largo de los ejemplos que hemos dado. Creo que antes había puesto aquí un 1, pero escogí esta vez un 2 para que no aparezcan raíces cuadradas. Entonces, este problema con igualdad, ya lo resolvimos utilizando los multiplicadores de Lagrange. Y bueno, en ese momento vimos que los únicos candidatos, es decir, las únicas posibilidades de un punto crítico del lagrangiano y por lo tanto una solución de este problema cuando ustedes resuelven el sistema de ecuaciones eh, gradiente lagrangiano igual a cero, las únicas posibilidades para un candidato a solución, ya sea máximo o mínimo, de este problema eran los puntos 1, 1, ¿verdad? Si usted sustituye 1 y 1, aquí le da 2, o si sustituye menos 1 y menos 1, aquí también le da 2, es decir, que estos puntos satisfacen la restricción que usted está imponiendo, y de entre todos los puntos que satisfacen esa restricción, pues alguno de estos dos tiene que ser el máximo y el otro tiene que ser el mínimo. Entonces, aquí estamos utilizando el teorema de los valores extremos, que dice que toda función que es continua, esta función de dos variables claramente es continua, es una suma de polinomios. Entonces, toda función continua definida en un conjunto que es cerrado y acotado, entonces, en este caso, el conjunto que estamos considerando es el borde del círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 2. Entonces, es un conjunto cerrado y acotado. Entonces, esta función necesariamente alcanza los valores extremos. Entonces, eso es la razón por la cual para este caso en particular, vea que nosotros no utilizamos un criterio que involucre, no sé, determinantes y signos, ¿verdad? Como el criterio del Hessiano-Orlado, porque sabemos de antemano que el problema tiene solución. Y por lo tanto, en este caso, como únicamente hay dos posibilidades para la solución, pues me fijo, y la que sea más grande tiene que ser la máxima, y la que sea más pequeña, pues tiene que ser la mínima. ¿Okay? Entonces, esa es una estrategia cuando la restricción define un conjunto cerrado y acotado, por ejemplo, el borde o la circunferencia de un círculo. Los extremos, ¿verdad? Sabemos que los extremos deben ocurrir en ya sea puntos críticos o bien en el borde del conjunto. Bueno, en este caso el borde es todo el conjunto, ¿verdad? Únicamente estoy escogiendo un conjunto sin interior, ¿verdad? Es únicamente el borde. Vea que, en efecto, los puntos que satisfacen ser máximos y mínimos ocurren en el borde de este conjunto. Ok, entonces, ¿qué pasa si yo ahora quiero estudiar básicamente el mismo problema, pero noten que ahora estoy incluyendo una desigualdad? O sea, esto es menor o igual, pero de todas formas, el conjunto que define esa desigualdad es un conjunto cerrado y acotado. Lo que estoy haciendo es incluyendo el interior de ese círculo, pero el conjunto como tal sigue siendo un conjunto cerrado y acotado. Entonces, por el teorema de los valores extremos, yo sé que este problema, sea cual sea la función f, este problema tiene solución. Y esa solución debe corresponder ya sea a un punto crítico de la función, es decir, donde el plano tangente en este caso es horizontal, o eh, los bordes del conjunto. Entonces, esta función que estoy tomando en cuenta en este ejercicio no tiene puntos críticos, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Si usted deriva respecto a x, aquí le queda x cuadrado más 1, y usted deriva respecto a y, aquí le queda y cuadrado más 1, y ese sistema, o sea, esas ecuaciones nunca son cero. De forma que esta función que estoy considerando no tiene puntos críticos. O sea que de la posibilidad de encontrar un máximo, esta la tengo que eliminar. Y vea que aquí ni siquiera estoy utilizando la restricción. No estoy utilizando que los puntos estén dentro de este intervalo, de este círculo. Simplemente estoy diciendo esta función del todo, ¿verdad? Aquí no importa si lo hago
para todo X y para todo R, para todo X y para todo Y, o lo hago dentro de un círculo, dentro de un cuadrado, no importa, esta función no tiene puntos críticos. Por lo tanto, sabiendo que esta función o que este problema tiene solución, tiene que estar en el borde. ¿Y cuál es el borde de este conjunto? El borde de este conjunto es exactamente el círculo que hemos estudiado en el problema anterior. Es decir, que la solución de este problema corresponde a la solución del problema anterior, porque dentro de la región de puntos factibles no hay ningún candidato. Por lo tanto, los únicos candidatos que existen son aquellos que existían en el problema de igualdad. Entonces, vea que una estrategia para resolver problemas de desigualdad, cuando la región que define esa desigualdad es un conjunto cerrado y acotado, pues es resolverlo común y corriente, olvidándose de esa restricción, ver si dentro, digamos, si dentro hay posibles candidatos y si no, entonces fíjese en el borde, es decir, resuelva un problema con igualdad. Entonces, cuando la región o la desigualdad define un conjunto al cual le podemos aplicar el teorema de los valores extremos, un problema de restricción con desigualdad, yo lo puedo sustituir apropiadamente, ¿verdad? Analizando apropiadamente las dos posibilidades, ¿verdad? Que sean puntos críticos o en el borde del conjunto, pero en general lo puedo reducir a uno que yo ya conozco. Yo ya sé cómo resolver este problema cuando la restricción es una condición de igualdad. Inclusive, vea que esta igualdad no tendría por qué ser, no tiene por qué definir un conjunto cerrado y acotado. Nosotros estudiamos cómo atacar un problema con restricción de igualdad para cualquier igualdad. ¿Verdad? Podría ser, por ejemplo, la restricción X por Y igual a 1. ¿Verdad? Esa restricción ya vimos que lo que me da es un conjunto que no es ni cerrado ni acotado, y yo podría resolver este problema con esta restricción. Si ahora quiero ver los puntos que son más grandes que 1, que el producto X por Y sea más grande que 1, o bien vive dentro de esta región, en la cual aplico los criterios usuales para hallar puntos críticos, o bien tendría que estar en el borde de esa región. Y para determinar si en el borde existe un candidato y clasificarlo apropiadamente, pues lo reduzco a un problema de lagrangiano. Entonces, en general, podemos aplicar, ¿verdad?, técnicas de lagrangiano, es decir, resolver problemas asociados a restricción con igualdad, aún si el problema es un problema de una desigualdad. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces veamos cómo en general, ¿verdad? Si tal vez esta forma de resolver el problema, pues tal vez no sea, en algún caso particular, tal vez no sea sencillo o apropiado. Veamos cómo podemos en general atacar un problema de restricción con desigualdad. Y entonces esto ya lo había dicho. Entonces, quiero empezar con un problema de optimización con desigualdad muy sencillo. Entonces, estoy tomando una función nada más de una variable. Quiero encontrar el máximo. Ahorita no voy a discutir los dos simultáneamente, ¿verdad? En las clases anteriores, pues yo no sabía si iba a obtener un máximo o un mínimo, pero ahora me voy a enfocar en el problema de maximizar. Entonces, quiero maximizar una función f de x sujeta a una restricción muy sencilla, que es que la variable independiente sea positiva. Entonces, de nuevo, en la práctica es muy usual que los valores de las variables pues tengan una interpretación en la vida real. Es el costo, es la densidad, es la velocidad. Entonces, es usual encontrar restricciones que dicen que nuestras variables, ¿verdad?, al tener alguna interpretación física, alguna interpretación económica, sean positivas. Entonces, veamos
¿cómo podríamos resolver este problema? Este es muy, muy sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos resolver este problema de maximizar o encontrar el máximo de una función sujeta a la restricción de que la variable independiente sea mayor o igual que cero? Entonces, supongamos que yo ya, no sé, ya encontré los candidatos. Aquí hay otro error, aquí hay un error en Cunetra, es encuentra. Entonces, supongo que yo ya encontré los candidatos y que la respuesta al problema estrella es un número A. Entonces, hay dos posibilidades para ese número. También voy a hacer un pequeño dibujo. Entonces, aquí tengo, tal vez voy a borrar este pedazo de la, ¿verdad? Porque no admite puntos negativos. Entonces, aquí, ¿verdad? Así. Entonces, x mayor o igual que 0. Entonces, mi función, pues es una función de una variable, la puedo graficar fácilmente. Es esta. Y yo estoy buscando el máximo de esta función, pero restringido a los puntos en donde la x es positiva. Entonces, supongamos que yo encontré el máximo en este dibujo, pues sería como este, ¿verdad? Entonces, correspondería a este A. Entonces, si la A es positiva, quiere decir que perdón, satisface la restricción, pero la satisface con desigualdad. Es decir, que básicamente está adentro, ¿verdad? Como que tiene un borde, ese es el punto más pequeño, ese es el borde, y está lo que está adentro de la región. Entonces, en este caso, el máximo ocurre dentro de la región de puntos factibles. Entonces, vea que si A está adentro, es decir, no está en el borde, perdón, si A es estrictamente positiva, es decir, no está en el borde de la región, entonces, para que sea, si este punto es la respuesta, es un punto máximo, entonces la pendiente de la recta tangente tiene que ser 0, es una recta horizontal. Entonces, si el punto no está en el borde, realmente lo que estoy diciendo es una condición ya conocida, ¿verdad? Para un candidato a un máximo. Ahora, ¿qué pasa si sucede, y es posible, dado las condiciones del problema, que la solución, es decir, el A, que satisface ser el máximo de f, ocurre en el borde, es decir, cuando A es igual a 0. Entonces, si A es igual que 0, vamos a hacer el cambio acá. Si A es igual que 0, noten que al menos en este dibujo, ay, borré toda disculpen, al menos en este dibujo, no podría ser. Si la respuesta es que el máximo ocurre en 0, entonces, bueno, aquí nos damos cuenta en el dibujo que este dibujo estaría mal hecho. Entonces, si A no es igual que 0, es decir, es el borde de la región donde puedo encontrar los candidatos, en este dibujo, vea que la función en 0 va para arriba. Entonces, los puntos que están cercanos a 0, pues están más arriba que, que, la, que el punto que debería ser el máximo. Es decir, que para que el dibujo sea apropiado, si el punto candidato es 0, la función entra, digamos, si usted empieza a dibujar, no la puede dibujar yendo hacia arriba, porque entonces 0 ya no va a ser el máximo. Es decir, que la función tiene que entrar viendo hacia abajo. Es decir, la recta tangente es decreciente, es decir, la función debe entrar a la región decreciendo. Bueno, nosotros conocemos un criterio que me dice que una función es decreciente si su recta tangente tiene pendiente negativa. Entonces, la pendiente tiene que ser negativa y la pendiente, recordemos, es la derivada de la función. Entonces, vea que para este ejemplo tan sencillo, pues los argumentos son muy sencillos, ¿verdad? Si el candidato ocurre dentro de la región, entonces, pues estoy en la presencia de un punto crítico. Entonces, si no cumplo con la igualdad, acá, tengo que ser, la pendiente tiene que ser 0. Si satisfago la restricción con igualdad, entonces esta restricción, cuando satisfago la igualdad, es decir, x vale 0, es decir,
estaríamos en el caso de un punto donde a vale 0. Entonces, si a vale 0, la derivada tiene que ser negativa. Aquí podríamos inclusive poner una desigualdad estricta, porque, ¿verdad? Si empieza en 0, pues, y es el máximo, y fuese 0, es porque es acostada y luego baja, ¿verdad? Como así. Entonces, pero también puede ser así, ¿verdad? Baja. Entonces, o se acuesta y luego baja, o de una vez baja, pero entonces podemos más bien incluir para tener los dos casos simultáneos la desigualdad, el menor igual. Entonces, vea que en este caso tan sencillo, la condición para que un punto x igual a sea el máximo se puede resumir en que ocurra una de estas dos condiciones. Si el punto ocurre en el interior, es un número positivo, entonces la derivada tiene que ser 0. Y si la derivada no es 0, entonces es porque ocurre en el borde. Entonces, una de las dos tiene que ser 0. Entonces, esas dos observaciones las puedo resumir en esta condición, ¿verdad? Un candidato a solución de este problema debe ser alguna X que cumpla con estas tres condiciones. Vea que la condición que puse en el medio es simplemente la condición original. Esa, si quiere, yo la podría, si quiere no la listo, ¿verdad? Porque yo ya sé que la X es positiva. ¿Cuál es la desigualdad que realmente es importante? Por la igualdad, más bien, es esta que está acá. Dice que si este X no es 0, o sea, si X no es 0, o sea, está dentro del interior, entonces la derivada sí tiene que ser 0. O, ¿verdad? Entonces, si el A es 0, la derivada puede ser cualquier cosa negativa. ¿Verdad? Siempre y cuando vaya para abajo, siempre y cuando la función entre a la región decreciendo, entonces no hay ningún problema. Entonces, vea que en el caso de una restricción tan sencilla como esta, básicamente lo que tengo que pedir es que este producto valga 0 siempre que la función sea decreciente en el punto. La condición del medio, básicamente la estoy repitiendo. Si ustedes quieren, la podrían inclusive eliminar. Eliminar no, ¿verdad? Ya es parte del problema original. Ok, ¿vamos bien hasta ahí? Continuemos. Entonces, aquí esto lo puse en casi que invisible porque nos va a servir más adelante, pero claro, lo puse tal vez como una motivación, pero en la práctica quiero que lo olviden. Esto va a ser como esto nos va a servir tal vez más adelante para recordar cuál es el criterio para una solución de este problema, pero no la vamos a, porque la condición es esta que está acá. Sin embargo, vean qué pasa si yo intento resolver el problema utilizando la función lagrangiana. Si yo defino la función lagrangiana asociada al problema con x igual a 0, ¿verdad? Aquí sería muy tonto considerar el problema con solamente un valor, pero no importa. Supongamos que esta es la restricción de igualdad. Entonces, ¿qué harían ustedes en ese tipo de problema? Pues montan la función lagrangiana. ¿Quién es? La función objetivo menos un múltiplo de la restricción. En este caso, la restricción es x. Ok, entonces, si ustedes consideran un punto crítico de esa función, de la función lagrangiana, ¿quién sería un punto crítico? Sería un punto donde la derivada de lagrangiano da 0 y la derivada de lambda es 0. Esto sería un punto crítico de la función lagrangiana. Ahora, en este caso tan sencillo, veamos qué quiere decir estas dos ecuaciones. La primera quiere decir que f' de x tiene que ser igual a lambda. Entonces, si usted deriva respecto de x, aquí le quedaría f'
menos lambda igual 0. Es decir, que f' tiene que ser lambda. Entonces, la primera condición para un punto crítico es que lambda sea igual a f'. Como siempre, la derivada respecto del multiplicador es simplemente la restricción, ¿no es cierto? Ok, entonces veamos las condiciones que tenemos acá. Una solución de este problema, ¿quién era? Era alguien que o bien la derivada es negativa, pero vea que la derivada es lambda. Entonces vea que yo podría resumir la condición de que la derivada sea negativa simplemente diciendo que lambda tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque la derivada es lambda. Ahora, la segunda, entonces, esta condición es esta. Veamos que la restricción original es la condición de que la derivada parcial respecto de lambda no sea igual a 0, sino que sea menor o igual que 0. Ah, de hecho, aquí cometí yo un error, ¿verdad? Porque noten que este menos, aquí me quedaría un menos x, ¿verdad? Entonces, si yo quiero que x sea positivo, entonces menos x es negativo. Entonces, de forma que esta condición, que es la condición original del problema, en este contexto equivale a que la derivada parcial del lagrangiano respecto de lambda sea igual a 0. Y ahora, sabiendo que lambda es f' en un punto crítico, este f' lo puedo reemplazar por lambda. Y noten que este x es la derivada parcial respecto de lambda y lo que estoy pidiendo es que este producto valga 0. Entonces, para este caso digamos, tan sencillo y bastante particular, de cierta forma es fácil recordar cuál condición debería de satisfacer, o digamos, cuáles son los candidatos asociados a esta función lagrangiana. ¿Verdad? El multiplicador tiene que ser un número negativo, la derivada parcial en un punto crítico tiene que ser negativa, y el producto de los dos tiene que ser 0. Entonces, esta condición que está acá, en este caso particular, digamos, si a mí se me olvida, yo la podría recuperar simplemente recordando esta tabla que siento yo que es muy sencilla, ¿verdad? Básicamente, todo lo que aparece tiene que ser negativo y el producto de las dos tiene que ser 0. ¿No? Ok, aquí creo que hay un menor igual, ¿verdad? Ok. Pero lo puse en gris, lo puse en gris, acá sí, ¿verdad? Que lo más clarito posible para no confundirnos más adelante, ¿verdad? Entonces, este razonamiento que está acá simplemente me sirve en este caso, pero vamos a ver que en general podemos usar una condición muy parecida a esta en general. ¿Hay una pregunta? ¿Está bien? Veamos un caso tal vez más, un poquito más de generalidad. Si yo quiero ahora maximizar, de nuevo, una función de dos variables, y ahora voy a pedir que las dos variables sean positivas, ¿verdad? Entonces, en el plano, lo que estoy pidiendo es que la x sea positiva y la y sea positiva. Es decir, que los puntos o los candidatos tienen que vivir en este cuadrante. Entonces, quiero maximizar una función, pero únicamente dentro de este cuadrante. Entonces, al igual que en el caso anterior, las posibilidades son dos, ¿verdad? Asumiendo que exista, ¿verdad? Asumiendo que exista un máximo de este problema, las posibilidades para un punto que sea el máximo son dos. O bien el punto está adentro, entonces tal vez borré o bien el punto está adentro de la región de puntos factibles, y, y si está adentro, pues es un punto normal y corriente que debe satisfacer que el plano tangente es horizontal. Entonces, si el punto está adentro de la región, pues aplico el mismo argumento que hubiera utilizado si no tuviese ninguna restricción, básicamente. Entonces, el punto tiene que ser un punto crítico de f. Entonces, si el punto
que va a ser solución a este problema es un punto que está dentro de la región, entonces tiene que ser un punto crítico. Vea que estar adentro también la puedo expresar como que estas desigualdades, estos mayores o iguales se cumplen, pero con desigualdad, ¿verdad? Entonces, si yo llamo aquí a las coordenadas A y B, para que esté adentro, quiere decir que la A es positiva y que la B es positiva. Ahora está aquí arriba y está aquí arriba, aquí, bueno, aquí al lado. Entonces, decir que está adentro, lo que quiere decir es que ambas desigualdades se cumplen, o ambas restricciones se cumplen con la desigualdad estricta, ¿verdad? Decir que algo es mayor o igual, es decir, que es mayor o igual. Entonces, decir que está dentro es decir que se satisface con la desigualdad estricta. Entonces, esa es una condición. Si el punto está dentro, pues entonces es un punto básicamente normal y corriente de la función sin restricción y por lo tanto deberíamos tener que el gradiente es cero. ¿Cuál es la otra posibilidad para un candidato a extremo? Bueno, que ocurra en el borde. Si no está dentro, es porque está en el borde. Entonces, estar en el borde quiere decir o que bien esta desigualdad se cumple con, digamos que esta restricción se cumple con igualdad o esta se cumple con igualdad. Entonces, el dibujo sería para estar en el borde o está en el borde que corresponde a y igual a 0 o está en el borde que corresponde a x igual a 0. Entonces, estar en el borde quiere decir, o estar en el borde, también puede estar aquí, ¿verdad? Estar en el borde quiere decir que alguna de las dos, o posiblemente ambas, sean iguales a 0. Esa es la condición para estar en el borde. Entonces, si está en el borde, el mismo argumento que hicimos anteriormente para una función de una variable, me dice que la función, ¿verdad? Los valores que toma la función en los puntos cercanos, tienen que ser más pequeños. Si estoy tratando de encontrar el máximo, y yo evalúo en un punto muy cercano al que yo creo que es el máximo, entonces la función debería ser decreciente en ese punto. La tiene que ir para abajo. Por lo tanto, la función debe ser decreciente, debe de ingresar, ¿verdad? Imagínense que usted corta con una tijera los bordes de la función y la función en ese borde tiene que ir para abajo. La función debe ingresar a la región de puntos factibles de forma decreciente. Y de nuevo, entonces, eso quiere decir que el plano tangente está, digamos, por decirlo, su dirección es negativa. Entonces, esto es la misma condición que vimos anteriormente para una variable. En general, las dos direcciones, tanto la dirección X como la dirección Y, tienen que ser decrecientes. Es decir, que f de X tiene que ser negativo y que f de Y, en el punto, ¿verdad? En el punto, tiene que ser negativo. Tengo que ir decreciendo en ambas direcciones. Entonces, vea que es muy parecido a lo que teníamos anteriormente. O bien el punto se satisface con desigualdad estricta, es decir, no es cero, en cuyo caso el gradiente sí es cero, o bien, en el caso, aquí podríamos poner un menor o igual, en el caso que la función esté acostada, o bien la función es decreciente, pero se anula en el borde. ¿No? Los valores de la restricción se cumplen con igualdad. Entonces, ese mismo argumento, este mismo argumento me permite entonces clasificar o decir que los candidatos a máximos de esta función deben de satisfacer este conjunto de condiciones. De nuevo, la condición que pongo aquí en el medio la estoy poniendo por completitud, pero es la condición original, ¿verdad? La estoy repitiendo, ¿verdad? La estoy repitiendo. Lo importante es esta que está acá. Bueno, estas dos. Entonces, en los puntos que están adentro, o sea, los A's y los B's, ¿verdad? Si X es distinto de 0 y Y es distinto de 0, entonces estoy adentro, el punto candidato es un punto que está dentro de la región y para esos ocupo que ambas derivadas valgan 0.
Entonces, si la x no es 0, si este número no es 0, ocupo que su deriva, que la deriva parcial, la dirección respecto de x sí sea 0. Y de la misma manera, si la y no es 0, entonces ocupo, o sea, que esté adentro, ocupo que la derivada respecto de y de la función sea 0. Es decir, que el punto sea crítico. ¿Okay? Entonces, si la x y la y no son 0, eso quiere decir que el p está adentro, ocupo que se cumpla que la derivada parcial de f valga 0 y que la derivada parcial de y valga 0. Y eso lo puedo resumir de esta forma, ¿verdad? Si uno no es 0, entonces el otro sí. Si uno no es 0, el otro sí. Y la segunda condición, que sería esta columna, es el hecho de que si esto se cumple con, digamos, con igualdad, si la restricción se cumple con igualdad, entonces lo que le estoy pidiendo a la derivada, ya no es, digamos, si aquí hay un 0, entonces 0 por algo es 0. Entonces, lo que le pido a la derivada, a la dirección, es que sea negativa. Entonces, si está en el borde, quiere decir que, por ejemplo, en este caso, el x vale 0, entonces ocupo que la derivada parcial sea negativa. Entonces, si este vale 0, a f en esta ecuación no le puedo pedir nada, entonces le tengo que pedir algo más. Y de nuevo, esta condición digamos, es extra en el sentido que la estoy simplemente repitiendo. ¿Okay? Entonces, los candidatos a máximos, si existen, deben de cumplir estas condiciones. Y básicamente se capturan en esta información. O bien están en el borde y son puntos críticos, o bien están adentro y son puntos críticos, o bien están en el borde y la función es decreciente. ¿Vamos bien? Y bueno, tal vez voy a hacer la misma observación. Aquí lo pongo en gris, casi que invisible, para que únicamente lo usemos como tal vez una heurística o algún truco mnemotécnico, que si yo hubiera resuelto este problema eh, con la condición de igualdad, entonces yo hubiese montado esta función lagrangiana y cada una de estas condiciones se traducen, al igual que lo hicimos en el caso de una dimensión, se traducen en esta condición. Los multiplicadores tienen que ser negativos. Los multiplicadores tienen que ser negativos. Las derivadas parciales respecto a los multiplicadores tienen que ser negativas. Y el producto tiene que ser 0. ¿Okay? Entonces, este sistema, que es el que vamos a utilizar, yo lo podría reescribir en términos de derivadas parciales y los multiplicadores de la función lagrangiana evaluadas en un punto crítico. Vea que esta desigualdad, tal vez, vea que esto que está acá, si el lambda y el mu no son 0, entonces uno los puede cancelar, y note que esto simplemente le diría que las derivadas parciales respecto de los multiplicadores son 0. Y esto es una condición que uno siempre verifica a la hora de calcular un máximo, un mínimo, un punto crítico de la función lagrangiana. Entonces vea que esta forma de escribirlo básicamente le dice, resuelva el problema original, pero con estas condiciones extras, ¿verdad? Ahora los multiplicadores podrían ser 0 sin que originalmente en el problema original lo fueran. Y cuando no son 0, pues tienen que ser negativos. Entonces, esto y esto, para este caso particular, se puede escribir de esta manera que siento yo es fácil de memorizar, inclusive, ¿verdad? Ok, ¿alguna pregunta? Muy bien. Ok, veamos, veamos un problema un poquito más general. Vea que aquí lo que hice respecto del anterior, voy a, ay, perdón, respecto del anterior fue tomar las mismas restricciones respecto de las variables, pero ahora le estoy añadiendo algo más, le estoy añadiendo que satisfagan cierta desigualdad. Aquí podríamos tomar, no sé, que x cuadrado más y cuadrado sea mayor que 2. Entonces ahora estaríamos tomando x y y positivos únicamente en el primer cuadrante
que queden por fuera del círculo de radio 2. Entonces, la región de puntos factibles ahora, pues entonces sería como ¿cómo sería eso? No sé cómo se llama. Bueno, esta región que está acá. Entonces, ¿qué pasa si tengo el mismo problema que antes, que eran este problema, sujeto a una condición extra? Entonces, ya los puntos que están aquí no valen. Si aquí hubiese un punto crítico, pues ya lo descarto. ¿Okay? Entonces, uno puede intentar hacer lo que hicimos, lo que estaba intentando eh, sugerir anteriormente con este lagrangiano. Note que no estoy incluyendo en esa función lagrangiana, en esta lagrangiana, no estoy incluyendo nada respecto de estas condiciones. No estoy incluyendo nada respecto de las restricciones, digamos, más naturales, que es que pedirle que los valores de la X y la Y sean cero. Y por eso fue que lo que puse antes lo puse como en gris aquí abajito, porque si lo hiciéramos así, tendría que poner aquí como un mu X menos un omega Y o algo así. Y el criterio que voy a dar a continuación, pues únicamente utiliza esta función lagrangiana, donde las otras condiciones respecto de X y respecto de Y pues simplemente las añado sin extenderme y definir más multiplicadores. Ok, entonces, al igual que en el caso de restricción con igualdad, voy a considerar esta función lagrangiana. Y los candidatos a soluciones del problema de maximización van a ser los puntos críticos de esta función lagrangiana que cumplen con las siguientes condiciones. Entonces, vean que estas condiciones son muy parecidas a las que puse anteriormente. Voy a devolverme a la filmina anterior. Vean que aquí aparece la derivada parcial, perdón, aparece la derivada parcial de esta función respecto de X, respecto de Y, ambas negativas. Esto es simplemente la condición, la restricción original, y luego es que el producto valga cero. Entonces, vean que eso es exactamente las condiciones que teníamos aquí, pero no aplicadas a f, sino aplicadas a la función lagrangiana. Entonces, estas condiciones que están acá se traducen literalmente, a la función lagrangiana. Entonces, los candidatos a máximos de este problema tenían estas condiciones. Y veamos que ahora, si añado una restricción extra, pues lo que me queda es exactamente la misma condición que antes, solo que ahora lo estoy diciendo respecto del lagrangiano. Y la condición, vea que esto que está aquí no incluye nada respecto de lambda, no dice nada respecto de g. Entonces, tengo que añadir una condición extra que dice que el multiplicador lambda tiene que ser negativo, la derivada parcial respecto de lambda tiene que ser negativa y el producto tiene que ser cero. Entonces, vea que esta condición es la que es muy, casi que igual, parecida, idéntica a las que yo estaba escribiendo en gris para la función f, únicamente sujeta a una condición sobre la variable. Entonces, lo que estoy haciendo es introduciendo una nueva variable lambda y básicamente copiando la condición respecto de esa variable. Entonces, ese es el sistema que yo tengo que resolver para encontrar los candidatos a soluciones de este problema de optimización. Entonces, básicamente es para cada variable del sistema, estas variables están restringidas. Entonces, para cada variable restringida del sistema, tengo exactamente la condición que vimos anteriormente. Y para cada otra restricción de desigualdad, entonces tengo algo muy parecido al caso sencillo que analizamos en las líneas anteriores. Vea que para resolver este sistema, pues realmente, bueno, de nuevo, vea que esta condición que está acá, la derivada parcial de lambda del lagrangiano, ¿quién es? La derivada parcial de lambda del lagrangiano es menos g.
Entonces, vea que la condición de que G sea positivo, simplemente es que aquí tengo menos G, es decir, que esto sea negativo. Por lo tanto, esta columna realmente simplemente es repetir las restricciones impuestas por el problema. Entonces, realmente, a la hora de encontrar los candidatos, lo que tengo que es resolver este sistema de ecuaciones. Vea que este sistema de ecuaciones, si no tuviésemos desigualdad, es decir, si estuviésemos analizando un problema de optimización con igualdad, hubiéramos resuelto derivada parcial igual cero, derivada parcial igual cero y derivada parcial de lambda igual cero. Ese sería el sistema que hubiésemos resuelto inicialmente si tuviésemos un problema con igualdad, restricción con igualdad. Entonces, vea que lo que estoy haciendo es simplemente tomando este problema y multiplicando por cada una de las variables correspondientes. Estoy multiplicando por cada una de las variables restringidas. ¿Verdad? Aquí la X está restringida, la Y está restringida y la lambda está restringida. Entonces, lo que estoy haciendo es agarrando el sistema original para encontrar puntos críticos del lagrangiano, pero estoy multiplicando por las variables restringidas. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Resuelvo este sistema y cada vez que encuentro un punto, me fijo si cumple con estas condiciones. Bueno, con estas y con estas, ¿verdad? Ok, entonces veamos este ejemplo concreto, donde tengo una función de dos variables, las variables están restringidas, y tengo una condición de que la combinación lineal 2x más 3y tiene que ser más pequeño que 1. Entonces, en este caso, tal vez la región, bueno, el x y el y tienen que ser positivos, únicamente voy a considerar puntos en el primer cuadrante, y decir que 2x más 3y sea menor que 1, ¿eso qué me define? Vamos a ver, aquí, vamos, pensemos que pasa en igualdad. Si fue 2x más 3y igual a 1, sería, vamos a ver, y igual a menos 2x más 1 entre 3. Entonces, vea que la condición de igualdad lo que me define es una recta con pendiente negativa, entonces de forma que obtendremos algo como esto, una recta con pendiente negativa, y estoy pidiendo ahora no que tengamos igualdad, sino que tengamos desigualdad, es decir, que aquí tendríamos así, menor o igual, o sea que la y tiene que estar por debajo de esto, o sea que la región, no, perdón, aquí nada más, ¿verdad? Únicamente x, ¿está bien así? ¿Lo dice bien? Creo que sí, ¿verdad? Serían estos que están acá. Entonces, la región sería esta que está acá. Ok, entonces analicemos utilizando las condiciones anteriores. Tal vez no lo dije, estas condiciones son las que se llaman las condiciones de Cohn-Tucker. Entonces, las condiciones de Cohn-Tucker es resolver este sistema sujeto a estas restricciones respecto del crecimiento del lagrangiano. Entonces, analicemos entonces las condiciones de Cohn-Tucker en este ejemplo. Como una observación es que noten que yo en la filmina anterior puse que la restricción era positiva. O sea que la desigualdad, el símbolo de desigualdad, yo lo tomé de esta forma. Ahora, aquí estoy tomando la desigualdad en la otra dirección. Entonces, en vez de ponerme a hacer, digamos, dos casos, cuando la desigualdad va para un lado o cuando la desigualdad va para el otro, simplemente escribamos la restricción utilizando el mayor o igual. Entonces, si paso el 2x más 3y a restar, me quedaría que 1 menos 2x menos 3y tiene que ser positivo. Entonces, vea que ahora sí, ahora puedo aplicar lo que dije anteriormente porque tengo exactamente la misma dirección. Entonces, es muy importante que cuando analicemos las desigualdades, y tal vez voy a devolverme, vea que aquí todas las desigualdades son negativas, o sea, son en esta dirección. O sea, el 0 está a la derecha y lo que quiero que, o sea, lo que quiero que esté negativo está a la izquierda. Entonces,
es importante mantener esa convención, si no, hay que cambiar los signos. Pero entonces, para no tener como un criterio o una lista de condiciones para desigualdad, para mayor igual y otra para menor igual, pues siempre es conveniente escribir la restricción en la forma en que la teníamos antes, g de x, y mayor o igual que 0. Ok. Entonces, la desigualdad la escribo en esta forma y lo que tengo que hacer entonces es considerar la función lagrangiana, donde tengo mi función objetivo y la restricción no natural, tal vez voy a decirlo de esta forma, ¿verdad? Esta restricción la incluyo en el sistema, la x y están restringidas, pero no la incluyo en la función lagrangiana. Entonces, únicamente considero en la función lagrangiana la restricción, digamos, no obvia o no natural. Y entonces resolvemos el sistema dado por las condiciones de Cohn-Tucker. Vea que esto no es todo lo que tengo que resolver. O sea, tengo que resolver ese sistema, pero además cada vez que encuentre una solución, me tengo que fijar si esa solución satisface tanto las condiciones impuestas por el problema original y además que el multiplicador de Lagrange sea negativo, ¿verdad? Entonces, rápidamente, ¿verdad? No solamente tengo que resolver este sistema, sino que además, bueno, obviamente tengo que verificar que cumplan con las condiciones, pero además tengo que ver que todas esas cosas también se cumplan. Entonces, primero resuelvo el sistema y cada vez que tengo un punto, un candidato, me fijo si también cumplen con estas otras dos condiciones. Entonces, bueno, aquí está el sistema. Aquí lo escribí, ya calculando quién es todo, ¿verdad? Aquí la derivada parcial de x, pues cuando derivo esto respecto a x me quedaría y. Cuando derivo este menos 2x multiplicado por este menos 1, me quedaría la derivada es 2, multiplicado por este lambda, me quedaría 2 lambda. Y lo mismo lo hago con la x y con la derivada parcial respecto de y. Multiplico por y y esta sería la derivada parcial respecto de y. Cuando derivo aquí me queda una x. Y cuando derivo, aquí hay un error, ¿verdad? Este es un menos. Este es un menos, entonces menos con menos me queda más, me quedaría 3 lambda. ¿Okay? Entonces, y la derivada parcial respecto de lambda, recordemos que la derivada parcial respecto de lambda en la función lagrangiana siempre es la restricción. Aquí lo que me quedó es la restricción. Aquí me quedaría multiplicado por menos 1, pero si yo multiplico esto por menos 1 y pido que valga 0, pues con más también va a dar 0. Entonces, ese es el sistema que yo tengo que resolver y para cada solución de este sistema tengo que ver si cumple con las condiciones apropiadas. ¿Okay? Entonces, vea que en este caso particular, de nuevo, vea que la función que estoy tratando de maximizar es la función x por y. Y bueno, si el producto da 0, es decir, si la x vale 0 o la y vale 0, claramente no voy a obtener un máximo, ¿verdad? Entonces, eliminando la posibilidad de que x o y valgan 0, vea que entonces en este sistema puedo eliminar la x y la y. Porque si el producto da 0 y ya sé que la x no da 0 y la y tampoco da 0, entonces lo que tiene que valer 0 es esta condición. Ve que esto es equivalente entonces a que la derivada respecto de y valga 0 y la derivada de y valga 0. Esto quiere decir que si no está en el borde, el candidato no está en el borde, porque en el borde la función vale 0, entonces tiene que estar en el interior. Y si está en el interior, tiene que ser un punto crítico. Esa es la condición que yo hubiera resuelto para ver si Lagrangiano tiene un punto crítico. Entonces, una vez que elimino estas posibilidades, pues me quedaría un sistema, okay, aquí diría que y es igual a 2 o menos 2 lambda, que x es igual a menos 3 lambda, y si lo sustituyo en esta condición,
pues me va a quedar, aquí también cometí el mismo error, ¿verdad? Aquí es un menos, y aquí es un menos. Entonces me va a quedar que lambda multiplicado por 2x sería 6 lambda. Entonces 1 menos o más sería más 6 lambda. 3y, pero 3y sería 6 lambda también, o sea que me va a quedar más 6 lambda. Y ese producto tiene que valer 0. Entonces, si usted sustituye la x y la y en esta derivada, me va a quedar que 1, bueno, o lambda multiplicado por 1 más 12 lambda tiene que ser igual a 0. Note que lambda no puede ser 0. Note que si lambda fuese 0, entonces la y vale 0 y la x vale 0, pero ya en ese caso lo descartamos. Entonces vea que la lambda no vale 0. Por lo tanto, si la lambda no vale 0, la elimino de esta ecuación, lo paso a dividir, y me quedaría que lambda, entonces creo que aquí cometí un error, lambda sería menos un doceavo. Entonces lambda sería no menos un sexto, sería menos 1 sobre 12. Ok, entonces el candidato es menos 1 sobre 12. Entonces, vea que lambda es un número negativo. Esta es una condición que tengo que verificar para que el punto que estoy encontrando, la solución al punto crítico, corresponda a un posible máximo del problema que estoy estudiando. Entonces, en este caso, el lambda es negativo. Note que si lambda es negativo, entonces el x y el y son positivos. ¿Verdad? Porque entonces el x sería menos 3 por menos 1 sobre 12, sería un cuarto. Es un número positivo, cumple con la restricción. Y la y también, la y sería 3 por un doceavo. Ah, le mal, ¿verdad? ¿La y quién es? Ah, la y es menos 2 por lambda, o sea, sería un sexto. Y también es positivo y por lo tanto cumple con la restricción solicitada. Vea que en el borde, no, ¿cómo es? Si ustedes hacen 2x más 3y, para estos valores de x y y, obtienen un número que en efecto es más pequeño que 1, y por lo tanto, este sistema tiene solución única con las condiciones necesarias para hacer un máximo del problema original. Es decir, que resolviendo las condiciones de Cohn-Tucker, nos damos cuenta que el punto que acabamos de encontrar, aquí lo escribí bien, ¿verdad? Lambda, aquí puse un sexto, pero sí lo calculé con un doceavo. Entonces, este X y este Y, que es el único candidato a punto crítico, en efecto satisface además las condiciones de Cohn-Tucker y por lo tanto debe ser un máximo del problema original. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿las condiciones son las mismas si estamos buscando un mínimo? No, muchas gracias. No, ¿cómo podríamos obtener un mínimo para, gracias. Si yo quiero buscar un mínimo de XY, entonces, tal vez pensemos en una variable. En una variable, supongamos que esta es f de x y yo encontré un máximo. Entonces, todo lo que hemos dicho hasta el momento aplica únicamente para máximos. Las desigualdades en el sistema de condiciones de Cohn-Tucker sirven para detectar un máximo. Si yo quisiera encontrar un mínimo de alguna función, lo que hago es multiplicarla por menos 1 y ahora los máximos les da vuelta, vamos, multiplicar por menos 1 le da vuelta a la función. Entonces, si yo quiero encontrar el mínimo, hagámoslo al revés. Si yo empiezo y quiero encontrar, esta es mi función f de x y yo quiero encontrar este punto. Ese punto es un mínimo. Entonces, lo que hago es darle vuelta. Entonces, me quedaría, vamos a ver si lo hago bien, me quedaría como así. Algo así, ¿verdad? Y ahora, el punto que era mínimo, que es el que yo estoy buscando, ahora corresponde a un máximo de ¿quién? De menos f. Entonces, aplico todas las condiciones de Cohn-Tucker, pero a esta función. Eso quiere decir que para dar un criterio para mínimo, voy a volverme un segundo, para dar un criterio para mínimo, lo que tengo que cambiar
es la función por su negativo, pero ¿qué va a cambiar? Esto no va a cambiar. Esto corresponde a estas condiciones. Lo que va a cambiar son las desigualdades aquí. Entonces, ahora todas se van a convertir en más. Entonces, una forma, tal vez, de no tener que recordar en qué dirección va el máximo y en qué dirección va el mínimo, es únicamente considerar máximos. Y cuando queremos considerar un mínimo, pues entonces le damos vuelta a la función multiplicando por -1. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Estas condiciones, ¿verdad? Tal vez en este ejemplo, estas condiciones, ¿verdad? Como les dije anteriormente, usualmente garantizan, ¿verdad? No siempre, pero usualmente garantizan la existencia de soluciones. Y no es una condición realmente extra, dado que en los casos, digamos, de la vida real, pues las variables tienen alguna interpretación, digamos, física o económica, y por lo tanto no hacen ningún daño, por decirlo de alguna manera, incluir esas restricciones. Sin embargo, uno podría resolver problemas de optimización sin la condición de que las variables sean positivas. Entonces, veamos este ejemplo. Entonces, esto es un ejemplo de una función de 3 variables con 2 restricciones, pero aquí el X, el Y y el Z pueden ser quienes dé la gana, siempre y cuando cumplan con estas condiciones, con esas restricciones, ¿verdad? Aquí el X puede ser negativo, el Y, el Z, por lo que sea, ¿verdad? Entonces, en general, ¿verdad? Las restricciones sobre las variables independientes que sean positivas, uno las impone de cierta forma para que el sistema tenga solución, pero no lo garantiza y tampoco es necesario. Entonces, veamos cómo resolvemos en este caso particular este problema de maximización. Entonces, de nuevo, lo que hacemos es considerar la función lagrangiana. Entonces, esta es la función objetivo, esta es la f, menos una combinación de estas dos restricciones. Esta es la restricción 1, esta es la restricción 2. Vea que están en el orden o en la dirección apropiada, de acuerdo como lo hicimos anteriormente. Entonces, vamos a considerar las condiciones de Cohn-Tucker. Las condiciones de Cohn-Tucker, vea que la X, la Y y la Z no están restringidas. Entonces, simplemente tenemos que buscar un punto crítico de lagrangiano. Vea que aquí, digamos, si la X, la Y y la Z estuviesen restringidas, tendríamos la derivada parcial multiplicada por X igual a 0, porque la X podría estar en el, digamos, si no está en el borde, entonces ocupamos, si no está en el borde, ocuparíamos esto, ¿verdad? Entonces, en este caso particular, como no tenemos, digamos, un borde, no, simplemente resolvemos las ecuaciones usuales que resolveríamos para buscar un punto crítico de la función lagrangiana. Y, vamos, si yo le quito esto acá, esto serían las condiciones usuales para las derivadas respecto de lambda y las derivadas respecto de mu. Ahora, como estos sí están restringidos y podría darse una solución en el borde, multiplico por la variable correspondiente y pido que sea negativa. Bueno, esta condición son equivalentes a estas dos, entonces de nuevo uno las podría eliminar de esta tabla, o de este resumen, porque son condiciones que, digamos, siempre debemos tener presentes a la hora de intentar resolver este problema. Entonces, la columna del medio simplemente es una copia de las restricciones. Entonces, realmente lo que importa, o las condiciones de Cohn-Tucker que realmente debemos de verificar, son las que me dan un punto crítico y consideran la posibilidad de que el punto esté esté en el borde, perdón, y que los multiplicadores sean negativos en la solución que encontremos. Entonces, ese es el sistema, junto con estas 3 ecuaciones y estas 2, que debemos de resolver. Entonces, yo calculé esas 5 ecuaciones que debemos de resolver. Pues las primeras 3 son simplemente
que respecto de X, de Y y Z tengamos un punto crítico, y en las variables en las restricciones que corresponden a los multiplicadores lambda y mu, pues entonces no solamente verifiquemos que, no solamente tenemos que verificar que sea un punto crítico, sino que tenemos que considerar la posibilidad de que el punto esté en el interior de la región. Entonces, ese sistema se reduce a estas 5 ecuaciones que tenemos que resolver. Y aquí dejé el espacio, lo vamos a hacer en vivo y a todo color, ojalá ustedes puedan participar, para encontrar cuáles son los candidatos, cuáles son las soluciones a este sistema 5x5. Entonces, intentemos resolver este problema, a ver cómo nos va. Entonces, usualmente es más conveniente empezar por estas condiciones. Aquí tengo un producto de dos cosas que tiene que ser cero. Entonces, eso me da información acerca de los factores. O bien uno es cero o bien el otro es cero. Entonces, vamos a analizar qué pasa si, por ejemplo, el punto está en el interior. Eso quiere decir que las dos restricciones se satisfacen con desigualdad. Entonces, analicemos la condición de que x, y menos z sea positivo estricto y que 3 menos todo esto, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, también sea positivo. Entonces, voy a analizar qué pasa en el caso en el que el punto esté adentro. Un punto crítico que esté adentro. Entonces, en este caso, la única forma de que se verifique esta condición es que lambda valga 0 y que mu valga 0. Entonces, si este número que está acá sabemos que es positivo y este número que está acá sabemos que es positivo, el producto tiene que ser 0 y por lo tanto el lambda vale 0 y el mu vale 0. ¿Vamos bien? Entonces, si el punto está adentro, necesariamente los multiplicadores tienen que ser 0. Y entonces ahora nos quedaría, sabiendo, denme un espacio, voy a mover esto que me estorba un poco, sabiendo que el lambda y el mu valen 0, entonces voy y lo sustituyo en el sistema anterior. Entonces, si lambda vale 0, esto desaparece y esto desaparece. Si el mu vale 0, entonces esto desaparece y esto desaparece. Entonces me quedaría, esto implica que, por ejemplo, 2x vale 0, que es equivalente a decir que x es igual que 0. La segunda ecuación me diría que menos 2y es igual que 0. Entonces, la misma razón me implica que 2y es 0 y por lo tanto la y vale 0. Entonces, si la x y la y valen 0, ahora aquí me quedaría que 4 menos 2z tiene que ser 0. O sea que la z, ¿quién es? Z es, z sería 2. Entonces, vea que asumiendo que el punto está en el interior de la región factible, obtendríamos la solución x, x0, y0, z2, pero veamos a ver si este punto realmente está dentro. Entonces, por ejemplo, vea que x por y menos z sería 0 por 0 menos 2. Y vea que entonces esto me da un número que es negativo. Y estamos asumiendo que el punto satisface esta condición. Entonces, eso quiere decir que este candidato no lo es. Entonces, el punto no puede estar adentro de la región. Si estuviese adentro, obtenemos una contradicción con las condiciones que tiene que cumplir un punto crítico. Entonces, para este caso, necesariamente, entonces, la concluimos que P tiene que estar en el borde. Tiene que estar en el borde.
No puede estar adentro, tiene que estar en el borde. Muy bien. Voy a borrar un poco los cálculos. Entonces ya sabemos que el punto no puede cumplir que ambas sean cero, ¿verdad? No puede ser cierto que lambda valga cero y mu valga cero, porque obtenemos entonces una contradicción. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener o que ambas son cero, o bueno, al menos una tiene que ser distinta de cero. Vamos a ver, entonces, analizar los casos respecto de lambda y de mu. Entonces, descartamos de esta, ay, perdón, en esta, ay, me perdí aquí, de este sistema o de estas dos ecuaciones, sabemos que mu por lambda, o que lambda y mu no pueden ser cero simultáneamente, no pueden ser ambas cero. ¿Podrá ser que alguna de ellas sea cero? Vamos a ver, ¿qué pasa si lambda es cero, pero mu no es cero? Entonces, analicemos este caso a ver si obtenemos alguna posible solución. Si lambda es cero, entonces inmediatamente se cumple esta condición. Pero si mu no es cero, entonces la única forma de que se cumpla esta otra restricción es que la derivada parcial respecto de mu sea cero, que es entonces que esta función que está acá valga cero. Entonces, eso implicaría que está en el borde determinado por la segunda restricción. Entonces, tendríamos que 3 tiene que ser igual a x cuadrado más y cuadrado más z. Entonces, en este caso, tenemos una condición extra acerca de la x, de la y y de la z. Veamos a ver qué nos dice la condición lambda igual a 0. Si lambda es igual que 0, entonces la lambda desaparece de esta expresión, desaparece de esta y desaparece de esta. Entonces aquí de la primera ecuación tendríamos que, pasando la x al otro lado, nos quedaría que mu por x tiene que ser x. ¿Sí? Mu por x tiene que ser x. Tal vez antes de continuar, hagamos todas las posibilidades de la segunda ecuación, pasando el 2y a restar y cancelando los dos, nos quedaría que mu por y tiene que ser y. Y de la última nos quedaría que, vamos a ver, cancelando los dos, nos quedaría que, cancelo los dos, entonces aquí nos quedaría un 2. Voy a pasar esto a sumar, me quedaría 2z. Entonces factorizo un z que multiplica a 2 menos mu, si no me equivoco. Ok. Entonces obtenemos este sistema que me va a determinar quién es x, quién es y y quién es z. Vamos a ver. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la x, vea que aquí tengo la x a ambos lados de esta igualdad? Entonces, ¿qué pasa si la x fuese distinta de 0? Si la x fuese distinta de 0, entonces, cancelando la x, esto me diría que la mu tiene que ser igual a 1. Pero note que si la mu vale 1, en la tercera ecuación me quedaría que z por 1 menos mu, que sería 0, tiene que ser igual a 2. Bueno, 0 por cualquier cosa es 0. Entonces vea que la condición de que mu valga 1 haría que la tercera ecuación no tenga solución. Por lo tanto, necesariamente, si quiero tener posibilidades en este caso, necesariamente la x tiene que ser 0. Entonces, si la x, bueno, y la y también, ¿verdad? Vea que si la y no es 0, entonces la mu vale 1 y por lo tanto se viola también la tercera condición. Entonces, la x y la y tienen que ser ambas 0, pero si la x y la y valen 0, si me devuelvo a esta condición, entonces me quedaría que la z tiene que ser igual a ¿quién? La z al cuadrado tiene que ser 3, es decir, que la z es más o menos raíz de 3. ¿Está bien?
Ahora, vamos a ver. Entonces, tengo un candidato. Un candidato sería 0, 0 más o menos raíz de 3. Pero recordemos que X por Y tiene que ser más grande que Z. Así era esa igualdad. Vamos a devolverme para ver si es correcta. X por Y tiene que ser más grande que Z. Vea que X por Y, en este caso sería 0. O sea que de las dos posibilidades, ocupo que la Z sea, ¿cuál sería la respuesta? Sería con negativo. Entonces, dado que la X y la Y tienen que cumplir, dado que la X y la Y multiplicadas tienen que ser más grandes que Z, entonces de las dos posibilidades únicamente tendría el punto 0, 0 menos raíz de 3. ¿Qué falta? Tenemos que revisar ahora, además, que se cumplan para las... bueno, ¿quién sería el mu? ¿Quién sería el mu? Si z es menos raíz de 3, entonces 1 menos mu, ya dijimos que tiene que ser igual a 2. Es decir, que 1 menos mu tiene que ser igual a menos 2 entre raíz de 3. Es decir, que 1 más mu, 1 más... Eso quiere decir que 1 más 2 entre raíz de 3 tiene que ser igual a mu. Y note que en este caso, entonces, mu sería positivo. ¿Verdad? 1 más 2, 1 más positivo es positivo. Entonces, en este caso, el mu sería una solución positiva. Y recordemos que para que sea un candidato a mínimo, ocupamos eh, que los multiplicadores, en este caso lambda y mu, ambos sean menores o iguales que 0. Por lo tanto, en este caso, descartamos también que el mu puede valer 0 y el lambda, perdón, que el lambda valga 0 y que el mu no, porque obtendríamos un candidato que no cumple con todas las condiciones de Cohn-Tucker. Entonces, el lambda no puede ser 0 y el mu distinto de 0. Tampoco puede ser los dos iguales. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría el caso, bueno, habría que hacer el caso donde lambda es distinto de 0 y mu es igual que 0. Entonces, nos quedaría analizar este caso y el caso en que ambos sean distintos de 0. Ahora, yo pensaba hacer todos los casos, pero viéndolo ahora, creo que les voy a dejar como ejercicio completar el análisis de los dos casos restantes. ¿Qué pasa cuando la otra posibilidad para que uno sea 0 y el otro no? ¿Y qué pasa cuando ambos son distintos de 0? Vea que decir que ambos sean distintos de 0 quiere decir que realmente es un punto crítico del lagrangiano. Ok, entonces, por razones de tiempo, yo pensé que me iba a dar tiempo, pero no me dio. Por razones de tiempo, completen ustedes el análisis para los dos casos restantes. Vea que es bastante sencillo el análisis. No sé si tendrán alguna pregunta. ¿No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda? Profe, nada más, ¿para qué día quedó el examen? Sí, muchas gracias. Ya les iba a comentar. Para el sábado 26, ¿verdad? Creo que hubieron como 10 votos en total para jueves y viernes combinados, o sea, como 6 y 7. Y para el sábado sí hubo la gran mayoría que eran como 45. Si alguien tuviese así ya como un problema, digamos, que el sábado del todo no puede, por algún choque de examen, razones laborales, entonces para esos casos particulares, que serían a lo sumo 10, entonces se comunican conmigo y veríamos qué se puede hacer, qué se hace, la reposición. Pero sí, quedaría para el sábado 26, igual voy a manejar
la opción de dos horarios, uno a las 8 de la mañana y otro a la 1 de la tarde. El examen va a ser más corto, bueno, con menos preguntas, y espero que más corto, sí, con menos preguntas, ya que estos ejercicios, estos sistemas de ecuaciones, a pesar de que son mecánicos de cierta forma, pues sí son largos de resolver. Entonces, el examen sería como de 2 horas nada más, eh, distribuido, ¿verdad? Posiblemente unos 45 minutos para preguntas de selección y el resto para contestar una o dos preguntas de desarrollo. Ok, gracias, profe. Mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Dice, ¿cuándo voy a subir la solución de la tarea 9? Ah, bueno, sí, muchas gracias. Ahorita lo subo, ¿verdad? Era muy corta. Ahorita la subo. Después de las 3, porque a la 1 tengo clase. Entonces, después de las 3, me siento un ratito y la resuelvo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces nos vemos la próxima semana. Hasta luego.